Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la casa de Chile Actores para dar inicio, casi estamos a punto de partir con un nuevo programa, un nuevo espacio dedicado a la actuación, la interpretación en el cine, fruto de una alianza entre la Fundación Gestionarte y el canal de televisión de la Universidad de Santiago. Acompáñenme. Estamos acá con nuestra querida y gran Catalina Saavedra. Un honor estar con ella, por supuesto. Una actriz de probadísima y reconocida trayectoria en teatro, en televisión y, por supuesto, en cine, que es lo que nos convoca en esta oportunidad. Sin ir más lejos, se están cumpliendo 30 años, se van a cumplir este año, de tu debut en la primera película, por lo menos cuando se estrenó, y han pasado ya 3 décadas notables, donde ha habido muchos éxitos, elogios, premios, reconocimientos, y te mantienes siempre súper vigente. Y, por supuesto, este año, sin ir más lejos también, tuvimos Rotting in the Sun, una película que es del año pasado, pero que este año te trajo varios reconocimientos importantes. Te ganaste el premio Caleuche nuevamente, que ya tenías un Caleuche, pero de actriz de soporte por La Mentirita Blanca, y en esta ocasión como actriz protagónica de cine por este notable personaje, la señora Vero, entrañable, querida, esta coproducción mexicana-estadounidense, que incluso, ni más ni menos, que trajo la posibilidad para Catalina Saavedra de ser nominada por primera vez en su carrera al Independent Spirit Award, con ganadoras del Oscar como la Anne Hathaway, o quien terminó ganando la estatuilla este año, la Da'Vine Joy Randolph. Un lujo. Sí, un lujo totalmente. Pero queremos hablar a partir de una de las películas más destacadas del cine chileno de este año, una comedia, Historia y Geografía, donde tiene un papel notable justamente junto a la gran Amparo Noguera, que tiene una dupla genial. Así que de esa película y de esa actuación y de ese rol vamos a estar conversando en esta oportunidad. Así que bienvenida, Cata, un gusto de tenerte con nosotros. Gracias. Muy contenta de estar aquí en este espacio que ha sido vital. Bueno, hablemos de tu papel de Atenea. Atenea Martínez, que es la hermana de Gioconda, ambas son las protagonistas de esta película Historia y Geografía. ¿Cómo fue ir desarrollando y creando este personaje? Un personaje que tiene varios elementos que podemos reconocer quizás en la vida cotidiana, pero ¿cómo fue esta creación en particular de este rol? Siempre tengo que hacer memoria porque las películas se estrenan harto tiempo después de que uno las rueda. ¿Rueda se dice? Sí, o las filma. Sí, no. Bueno, yo creo que es un personaje... Bueno, ojalá que la película esté pronto en alguna plataforma porque lamentablemente, cosa que no pasó con esta película, dura muy poco en cartelera, sí. Entonces a veces la gente se las pierde. De hecho, mucha gente me ha preguntado dónde está, dónde la puedo ver, y yo digo... Pucha, te la perdiste porque estuvo harto... Como tú dices, a diferencia de otras veces las películas chilenas que hay que ir a verla el primer fin de semana porque duran una semana, y esta duró meses, duró casi 3 meses. Sí. Quizás salió pronto de multisalas, pero en salas independientes continuó. Y eso es un gran mérito, sobre todo yo creo que de las películas que se han estrenado chilenas de este año es la que más duró. Y este rol en particular, que ya te voy a preguntar un poco por tu relación con el director, porque ya habías hecho una película previa con Bernardo Quesney, que creo que es determinante poder confiar quizás en un realizador para desarrollar el personaje. ¿Cómo fue crearlo? Porque obviamente una cosa es ver lo que está en el guión, lo que tienes que hacer, pero después va variando quizás mucho tu creación de este personaje. ¿Cómo fue esa interpretación? Bueno, es un personaje que yo siento que es bastante similar a mí, en términos como... es un personaje que es crítico frente a un sistema cultural, obviamente dentro de una ficción que no tiene que ver con mi realidad, una mujer que estaba relacionada al teatro provincial, con su padre, director, y todo a nivel regional. Siempre hace cosas que tienen que ver con nuestra realidad o con nuestra idiosincrasia. Sí, con su punto de vista de la sociedad. Y nada, ahí hubo como un enroque de roles, porque en un principio, claro, yo estaba en su terna para Gioconda, después los directores se reculan, y finalmente después creo que estaba la Paulina Urrutia, estábamos como... Y finalmente él me otorga este personaje porque creo yo que le servía mucho para tener como una credibilidad en relación a la temática que tomaba.
Y bueno, tú habías trabajado antes con él una película, el largometraje anterior de él, Desastres Naturales. Tú fuiste parte de ese elenco, estaba encabezada por la gran Anita Ritz. Había varios personajes muy interesantes, entre ellos estabas tú. También estaba Amparo Noguera, que ahora pasó a ser más protagónica, en tu caso también en esta película. ¿Sirve quizás, ayuda haber trabajado antes con el director? Por ejemplo, en otras ocasiones, sin ir más lejos, uno de los roles más destacados que has tenido tú, por el cual quizás mucha gente todavía te sigue reconociendo, comentando en la calle, incluso es el de Raquel en La Nana, una película que también supuso no solamente un éxito a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Tú habías trabajado en La Nana, ya habías trabajado previamente con Sebastián Silva en La vida me mata, después también estuviste en Gatos Viejos. Se va creando una relación de confianza que yo creo que es muy rica para desarrollar y crear estos personajes desde tu punto de vista interpretativo, actoral, pero también en la relación que se da con el resto del elenco. ¿Ayudó en este caso que tú habías trabajado con Bernardo, aunque fuera 10 años atrás, había una complicidad quizás? Sí, sí. No, más de 10 años era mi relación con él porque yo lo conocí cuando él era estudiante en práctica, no, era practicante, ¿Sí? Recién egresado de su carrera de audiovisual, en una serie que a mí me gustó mucho de Canal 13 que se llama Volver a mí. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención, yo soy muy observadora en general para mi carrera del mundo, de la gente, de las personalidades. Y siempre estoy como poniendo atención en las personas. Y él era una persona, todavía es, súper particular, con un humor súper rico, de haber tenido 23 años recién egresado. Y ahí yo enganché mucho con él. Básicamente porque me parecía una persona muy genuina, creativa, espontáneo, muy él y muy particular. Entonces, y después pasó el tiempo, seguimos siendo amigos. Él tiene un grupo de amigos con los que hicieron la película Historia y Geografía. Y con lo que tú habías hecho antes también, La Mentirita Blanca, que sí, como destacaba, gracias a eso tuviste harto reconocimiento. Básicamente quiero decir que a mí me cautiva mucho la gente joven, con ideas nuevas, creativas, y cuando están cercanas al humor que a mí me representa, hacemos match, como se dice. Entonces, obviamente, como tú dices, trabajar en confianza con gente que uno cree, en la que uno cree, que me pasa también con Seba Silva, es mucho más agradable. Y eso te permite también hacer propuestas, por ejemplo, porque que cada película, cada director o directora van cambiando. Algunos se atienen mucho al guión, son muy pegados a eso, otros permiten más improvisación. En este caso, ¿se da también un poco eso, la posibilidad de ir creando un poco sobre la marcha? O, por ejemplo, sí, en este trabajo tenían que atenerse más al guión. No, sí, yo soy muy respetuosa igual digamos, de un final, una versión última de un guión, pero obviamente que soy una actriz activa creativamente en lo que concierne a lo que yo voy a interpretar, porque finalmente el rostro es uno. Entonces, si algo no me convence, yo propongo o cuestiono. Para mí siempre tiene que haber una coherencia o una lógica en relación a todo el cuento que el director quiere contar. Pero siempre yo lo manifiesto en la previa, digamos. Entonces ya llegamos al rodaje con acuerdos. Y las pequeñas cosas que puedan salir de una improvisación salen en los ensayos y después se fija. Es interesante eso porque uno cuando ve la película se ve todo tan espontáneo, sí, tanto las otras películas que tiene como en particular esta Historia y Geografía se ve mucha espontaneidad, entonces uno dice cuánto habrá de improvisación, cuánto realmente van pegándose al guión, entonces tú dices que es como un poco una mezcla. Sí, una mezcla, pero a mí me interesa como contar que eso, en mi caso, es previo al rodaje. O sea, yo no voy un poco por respeto también a mi compañero de escena, a todo lo que se ensayó, al camarógrafo, a no sorprenderlo, a no... No descolocar finalmente al resto del equipo. Claro, claro, no soy de ese tipo de actriz, digamos, que que cree que está sola en el set. Claro. Para nada. Y en este caso, además, yo creo que una de las cosas que destaca en tu carrera, además del talento interpretativo mismo tuyo, lo bien que te complementas con tus colegas en pantalla. Y aprovechando que están quienes quizás nos están viendo ahora y también la audiencia que tenemos acá, que tienes colegas actores, actrices que vinieron a esta grabación y la posterior transmisión, es interesante también saber cómo se da ese trabajo en conjunto de equipo. Por ejemplo, acá tienes varias escenas con distintos colegas, pero en particular tienes que interactuar mucho con Amparo Noguera, con que ya ha trabajado en teatro, tiene una experiencia previa y hay un equipo
química súper lograda. Aquí son dos hermanas, pero no son dos hermanas que tienen una relación entrañable y rica, que se llevan increíble, sino que tienen muchas diferencias, muchas cosas que las separan, a pesar de que igual uno ve que hay una conexión. ¿Cómo fue ese trabajo con Amparo Noguera? Tú, al momento de ir creando y que también hay una complicidad ahí con tu colega, ¿se van diciendo cosas mutuamente en la previa de cómo ir desarrollando la relación en la pantalla? ¿Cómo se da un poco eso en este caso particular? Mira, es que yo tengo como que no es una teoría mía, o sea, cualquiera puede darse cuenta, cualquier actor, creo yo, o sea, no cualquiera, pero a mí me sirve mucho tener plena conciencia de que el otro es más importante que yo reacciono a lo que el otro me entrega y viceversa. Entonces creo que ahí hay un despojo del ego que es muy necesario para que las escenas tengan efectividad. Que finalmente también en la vida ocurre eso, o sea, yo reacciono a lo que tú me estás proponiendo como entrevistador en este caso, y yo no voy a pasar ese límite, yo voy a reaccionar de acuerdo a lo que tú me entregas. Entonces creo que es como una clave para un buen diálogo actoral. Eso es y me pasó con la Amparo, bueno, yo la conozco harto, hemos trabajado harto juntas, y es como un deporte, un poco. Y ya habían hecho de hermanas antes también, en el teatro por lo menos, ¿no? Ah, sí, en Las Brutas. En Las Brutas, sí. Justamente. Pero acá, como digo, hay una relación súper distinta. Tú que también has sido hermana de alguien también, como tú comentabas antes, que este personaje tenía cosas de ti. ¿También recurres un poco a tus propios recuerdos, relaciones personales como para involucrarte en el personaje de esa manera? Sí, de todas maneras. A mis propias vivencias o a mis propios escenas que yo tengo en mis disquetes mentales, donde voy seleccionando cosas que me puedan servir para interpretar de acuerdo a lo que me toque. Y en este caso, por ejemplo, fue así, como la relación de hermanas que ustedes tenían que dar, que como digo, no es una hermandad como en otras películas o en otras historias que conocemos, donde eso se llevan perfecto, claro. Una hermandad con hartas diferencias. Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de interpretar a un hermano o una hermana en cualquier circunstancia, creo que hay una base de confianza y de sin caretas en la intimidad familiar que es muy rica, que es muy... no en todos los casos, obviamente, pero con un familiar o con una persona con la que te conoce de que tú naciste, no hay fórmula ni engaños de ningún tipo. Entonces eso me pasó con la Amparo como actriz y como hermana ficticia. Pero nada, eso me parece a mí que para mí es lo más relevante en el sentido de la interpretación, saber que el otro, yo tengo que reaccionar a lo que el otro me entrega y así no quedo, digamos, desafinada. No sé. No, y eso se nota. Y se busca el tono antes, se busca todo antes. Pues. Claro. Pero también el conocer al colega, la garantía de haber tenido la experiencia de trabajar con él, hace también que uno pueda salirse y saber que el otro sí va a entender lo que tú le estás proponiendo en la escena misma. Y también se ha dado lo inverso, por ejemplo, en otro caso, ya sea especialmente en otra película, en que tú no habías trabajado con el colega o quizás no había habido tiempo tal vez de ensayar tanto, preparar, y que te ha sorprendido un poco durante el rodaje en tener que ir interactuando o reaccionando frente a lo que va pasando. ¿Ocurrió alguna vez? No mucho, porque siempre hay una instancia de conocerse, de ensayar, excepto que a mí me gustaría igual tener la experiencia, por ejemplo, de cómo trabaja un director inglés que a mí me encanta, que es Mike Leigh. No sé si tú lo conoces. Sí. Bueno, la gente que nos está viendo que quizás no lo ubique. Que hace unos experimentos de ensayar mucho individualmente con cada personaje, con cada actor, y enfrentarlos en la escena misma. Hay una película donde la actriz es mentira y verdad, ¿cómo se llama? Secretos y mentiras. Secretos y mentiras, que fue increíble. Donde los personajes no se conocían, las actrices. Justamente. Entonces eso también me gustaría experimentarlo, pero creo que es otro tipo de dirección, pero creo que uno siempre tiene que estar alerta a reaccionar de acuerdo con lo que uno ha trabajado también. Claro. Por lo mismo también a mí me sirve mucho la prehistoria del personaje, porque yo siempre digo, ya sea en el teatro, en cualquier situación actoral, son momentos específicos en la vida de estos personajes.
que forma los cimientos para poder reaccionar en lo que quiere contar el director. En el caso particular de Historia y Geografía, con el personaje de Atenea Martínez, ¿cómo fue este background, como lo previo que tú te imaginaste, como de preparación? Un personaje que como quizás hay gente que, como decíamos antes, no la ha visto, esperemos que pronto esté en plataforma, que se pueda ver nuevamente de manera más masiva, pero claro, un personaje que, hay que decirlo, las dos hermanas tomaron caminos muy distintos. El personaje de Gioconda, el personaje de Amparo Noguera, debutó en la televisión, se hizo famoso el personaje de la Guachita. Tú seguiste, podríamos decir en buen chileno, aperrando desde el ámbito más cultural, grupos de teatro, y hay como unas desavenencias justamente en el camino que adoptó cada una. ¿Cómo fue ese background que desarrollaste para el personaje, justamente esa biografía inventada? Sí, bueno, yo con este disquete que yo tengo, yo he ido a muchos festivales, he ido a muchas regiones, apoyo mucho el arte regional, y esos personajes existen ahí, pues. O si no, estas historias familiares de gente que ha heredado cargos o no sé, o motivaciones culturales súper alejadas de las posibilidades reales para llevar o sacar adelante, por ejemplo, en este caso, un centro cultural. Y creen que se las saben y todo, pero es súper pobre finalmente todo. Entonces, con Bernardo ahí, claro, ese era como el rol de Atenea, que esta mujer que se quedó, que tuvo la herencia del padre, este centro cultural que se está cayendo a pedazos, pero que sigue ahí estoicamente. En esta película, tú, como comentábamos hace un rato, te inspiras en varias cosas reales, situaciones reales. Hay un tema ligado, por supuesto, como es la cultura en el país en general y en particular en estos centros culturales, a veces que son de localidades pequeñas, que es una realidad muy distinta a la de la gran capital o de las grandes ciudades del país. ¿Es importante para ti, al momento de crear tus personajes o trabajar en nuevas películas, la temática también, además del personaje, el guión, por supuesto, lo que se está contando, que haya como un mensaje de los temas que se abordan? Bueno, sí, pero es una decisión que yo tomé hace harto tiempo cuando yo me cuestionaba mi rol o mi profesión frente a una sociedad. Entonces, yo creo que todo el mundo ha pasado por unas crisis vocacionales y obviamente que yo las pasé cuando dije ¿en qué aporto yo a la sociedad como actriz? En el fondo, y ahí yo tomé la decisión que siempre como que, bueno, al principio de mi carrera no, porque yo siempre cuando voy a los lugares a hablar con los jóvenes, sobre todo en países como este, yo soy de la opinión de que hay que hacer de todo en la juventud. No hay que rechazar nada, hay que aprovechar todas las oportunidades para aprender, y yo le llamo millaje actoral, horas de vuelo, ¿cierto? Pero llegó un punto en mi vida en que yo dije, ya, listo, pero algo me pasa que no quiero hacer cualquier cosa. Y dejando también la posibilidad de ganar mucho más dinero del que yo gano ahora, o del que gané, haciendo cualquier cosa o aceptando todo, ¿no? Y yo le llamo mi pequeña revolución. Y obviamente que entendí que mi rol como actriz en la sociedad tiene que ver con el contenido. Y entonces el guión es mi primer filtro, ¿cierto? Sobre todo cuando no conozco al director o a la directora. Porque hay directores con los que yo voy a ciegas, con los que yo puedo dialogar o cuestionar la invitación que me hacen. Pero en general ese es mi primer filtro, donde yo al leerlo digo qué quiere decir, qué opinión tiene sobre el tema que quiere tratar, independiente de que sea algo alegre, triste, o sea, no tiene que ver ni siquiera con el estilo, sino que con lo que el público va a recibir en relación al contenido. Para mí es fundamental. Y de ahí, paso a paso, me gusta el guión, tiene posibilidades, hablo, me junto con el director o la directora para ver
cuáles son sus ideas y ahí vamos avanzando. Y a veces se da, como lo conversábamos un poco antes con Bernardo, que está esta complicidad, esta también relación como de amistad, de poder ir interviniendo un poco, se da la posibilidad de ir modificando a veces la idea original que tenía el propio director o directora en cuanto al personaje, que tú le digas, y si hace esto o si reacciona de esta manera, ¿puede pasar o no pasa tanto? No, ¿no? O sea, no es mi caso. Ya. Sino que pequeñas cosas o pequeños aportes, pero no la idea fundamental del rol del actor en ese proyecto. Perfecto. Y, por ejemplo, lo que tú decías antes de las propuestas, que tiene que ser un director o directora, que ojalá que se dé esa posibilidad, que tú propongas cosas, que se dé una relación en conjunto. Ha ocurrido, quizás no vamos a dar nombres, pero ha ocurrido alguna vez que quizás tú quisiste proponer algo y no funcionó tanto o no te dejaron quizás hacer el cambio o la propuesta que tú querías hacer para el rol. No, un montón de veces, porque ¿Sí? que yo proponga no quiere decir que yo tenga la razón. Claro. Ahora, claro, hay que tener un poco la humildad de entender también eso. Sí, claro, pero ahora por lo general mis propuestas no son gratuitas ni fortuitas, sino que trato de que tengan una justificación para ver si me la compran. Y no, a veces, no, olvídalo, no, hazlo tal cual está. Y está bien. Y dentro de este aprendizaje, que también es un aprendizaje mutuo de realizador-realizadora contigo y viceversa, también se puede ir aprendiendo, imagino, de los colegas. Ahora que a estas alturas, como decía antes, ya son 3 décadas de que empezaste a hacer películas, algunos años más, otras menos, pero es bastante contundente tu filmografía en ese sentido, tanto acá como fuera del país. Pero se dio un aprendizaje con algunos colegas o algunas colegas de quienes ya llevaban quizás más trayectoria en el cine y que tú aprendieras algunas cosas, porque obviamente debe haber montones de actrices, actores que tú admiras y que has aprendido mucho viéndolos en las películas, en el cine, pero con tus colegas cuando te tocó en rodaje, por ejemplo, en las primeras películas que tú decías ya tenías una trayectoria en teatro, pero eran esas primeras producciones. Sí, obviamente. ¿Sí? Siempre hay alguien que te va a enseñar o siempre tú vas a aprender de alguien, seguramente con más experiencia, obviamente. Y yo lo que rescato, no me acuerdo específicamente de quién, pero de gente que a mí con la que he estado cómoda en la escena, tiene que ver con la seguridad en la interpretación. Así como probablemente tú también has sido como inspiradora o has dado esa relación también con colegas más jóvenes que están partiendo en la pantalla cuando interactúa. Por ejemplo, los actores jóvenes en La Nana, Agustín Silva, ellos que también debe haber sido una relación muy especial en ese caso. Sí, como en el fondo el control del nervio a través del estudio y del trabajo y de llegar con un personaje comprendido al momento de grabar. Y eso da seguridad y yo encuentro que no hay nada más agradable que ver a un actor cómodo y seguro y tranquilo, ya sea en el cine, en el teatro, en cualquier parte. Pero para eso creo yo que es solamente mucho trabajo y entendimiento de lo que se trata. Por supuesto. Y quería que hablemos, por supuesto, del humor de la comedia misma. Estamos hablando de historia y geografía, tú has hecho roles dramáticos, has hecho roles cómicos. La gente suele asociarte mucho con el humor y sin ir más lejos también, recientemente te entregaron un premio importante, Premio Nacional de Humor, que lo entrega todos los años el Centro de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales. Es un hito importante, se te reconoció y el jurado expresó unas palabras bien bonitas por qué te daba este reconocimiento. Y como digo, tú has estado en dramas y en comedias, pero la gente te suele asociar mucho con lo cómico. En Historia y Geografía nos reímos bastante, mucha gente, y yo me incluyo, entre quienes piensa que es una de las mejores comedias chilenas de los últimos años, que a pesar de que se suele hacer cine cómico en Chile, no siempre funciona tanto, y esta funcionó muy bien. Harta gente decía que hace años que no se reía tanto, pero a la vez nos hace reflexionar, como tú comentabas antes, por las temáticas que aborda. Es una película que nos reímos mucho, pero también da un poco de pena en las situaciones que estamos viendo. ¿Qué significa para ti el humor, y en particular en cine? Es súper necesario, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que la gente me identifica un poco con el humor porque todo el tiempo que yo hice televisión abierta, siempre hacía personajes de humor. Porque los personajes chicos en las teleseries o en este tipo de formatos, siempre como que tienen que ser graciosos. ¿Te has dado cuenta? Sí. Como que el drama está para el protagonista, los personajes secundarios no saben de drama, no saben de nada. Entonces hice mucho de eso. Trabajé también en teatro en Canal 13, ¿te acuerdas? Sí. He hecho mucho humor y me gusta mucho el humor. Tengo una familia muy graciosa. Mi familia Saavedra es muy graciosa. Mi abuela, yo
yo básicamente le dedico este honor del humor, de este premio nacional, suena muy grande. Sí. Es como que la gente no se confunda que es el Premio Nacional de Literatura o de... No. Le llaman así porque ellos inventaron el premio. Por un toque de humor justamente le pusieron ese nombre. Sí. Y se lo dedico... ¿A tu abuela? A mi abuela. Mi abuela era muy graciosa. Era muy irónica y hacía unos comentarios muy graciosos. Nosotros desde chicos como que estuvimos mucho con ella y supongo que aprendimos ese estilo, ¿no? O sea, lo traes en los genes, podríamos decir un poco. Sí. Pero también, digamos, el humor chistoso, porque sí, no tiene que ver, digamos, con el humor representativo o de no sé. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que la nana se considerara, la nombraban ahí como un personaje como de comedia negra también. Pero yo creo que tiene que ver como con lograr que el público se identifique o con las situaciones o con los textos o con las acciones físicas o con los gestos, ¿cierto? Y eso, por lo menos a mí, cuando yo veo incluso algo dramático bien hecho, me da risa, me da nervios, así como, wow, ¿cierto? Entonces yo creo, a mí me gusta, finalmente entendí el honor o el premio desde ese lado y me gustó mucho, me sentí como agradecida que lo reconocieran en mí, en el sentido de que, no sé, uno empatiza con una ficción cuando se reconoce en ella. Y esos roles en particular, sí, y esos roles en especial, que son estos roles cómicos, pero que están en un contexto que también puede dar tristeza o preocupar o inquietar o hacernos reflexionar, se repiten bastante en tu filmografía, justamente Raquel en La Nana, la señora Vero en Rotting in the Sun, que me tuvo a mí y a muchos espectadores, nos tenía inquietos. Pero es gracioso. Sí, por supuesto, nos reímos mucho, pero yo decía, pobre señora, lo que le está pasando. Si no la han visto, recuerden que está en la plataforma Movie, que igual se puede ver ahí, que es una película que tú estás increíble y la película en sí es muy sorprendente. Y tiene eso, que nos reímos mucho, pero estábamos inquietos, había una tensión permanente. En Historia y Geografía lo mismo, como estaba comentando, nos reímos bastante con lo que pasa con ustedes, con los dos personajes protagónicos, con el resto de los roles que están ahí, pero también nos hace reflexionar, nos hace pensar. Siempre se dice que es mucho más difícil a veces hacer comedia que drama en teatro, en distintos ámbitos. En el cine también tú encuentras que es así, es más difícil hacer reír, es un tema más complicado, más delicado. Es que el hacer reír ya a mí eso me pone no, porque no es el objetivo. El objetivo es contar la escena o la situación lo más genuinamente posible. Entonces, cuando esa magia ocurre, el público o se ríe porque se identifica. Entonces, yo creo mucho en eso, como en la veracidad de la escena para que ocurra alguna emoción en el público. Ya sea cómico, dramático, pero cuando es lo más cercano a la realidad, que también parto de la base que todo es mentira, y eso me encanta también. Transformar la mentira en verdad, una verdad mentirosa, creo que tiene un efecto en el público. Y básicamente también vuelvo a la base, que en el fondo es enfrentar la situación de la escena con la mayor veracidad posible, reaccionando a lo que mutuamente nos damos como actores o como equipo y eso. Y también a mí me ha servido mucho, esto es muy freak lo que voy a decir, pero yo fui muy ciega mucho tiempo, de lentes. Eras como Piti. Era Piti. ¿Ya? Así que antiguo ese término. Sí, todavía se usa por ahí. Entonces, nunca vi al público, ni en los ensayos, ni en las obras. Entonces yo ensayaba con lentes y después me los sacaba porque el personaje no tenía lentes, pero yo ya sabía, digamos, en mi mente la reacción, y yo creo que eso me hizo ser libre del ojo del público, sobre todo en teatro también, y en el cine de todo el equipo técnico que está detrás de una escena. Entonces, eso se me quedó a mí en mi cabeza. Entonces, para mí, a mí no me da nervio la cámara, todo el mundo, ese mundo raro, no existe. Yo estoy aquí con mi escena, con lo que ensayamos, con lo que queremos, el objetivo de la escena, con mis compañeros de escena, y la trato de vivir lo más verdaderamente posible hasta el corte.
Tampoco es que me quede afectada ni cosas así terribles. Hasta el corte. Está bueno eso. Me acordé también de tu película Mami te amo, de la Elisa Eliach, que ahí tenías que usar lentes y no veías nada. Ahí aplicaste un poco lo que habías aprendido un poco en el pasado en tu propia cotidianidad. No, pero es que ahí no veía nada porque me ponían unos lentes. Eran casi como pote de botella, ¿no? Sí. No, ahí no. Pero eso son cosas que me han servido. Oye, y el desarrollo de los personajes cómicos en cine en particular, a pesar de que... Tiene que ver con las situaciones más que con que yo me haga la graciosa. A mí me carga el actor que se hace el gracioso. Eso es súper importante. Creo que no, ese actor que hace el chiste por el chiste para que vean que soy graciosa, creo que es una crónica de una muerte anunciada, un actor comediante. Y eso justamente tú lo desarrollas mucho, como tú decías, tú tienes esas ironías, esos sarcasmos que te caracterizan también en tu cotidianidad, también lo aplicas a tu personaje y eso creo que lo hace más entretenido, de no estar buscando ser divertido, sino que a veces dices algo muy serio y uno se ríe, pero no estás buscando esa intencionalidad. Sí, pero también creo en la dualidad de los seres humanos, en el sentido de que obviamente que hay gente muy mala y que no tiene ningún sentido del humor para nada y hace cosas aberrantes que jamás te van a dar risa. Pero por ejemplo... y que no quiere decir que los personajes dejen de tener humanidad, equivocada o aceptada. Siempre pienso en la interpretación que hizo Bruno Ganz, ¿se llamaba? El que hizo Hitler. Sí, en La caída, por supuesto. Esa interpretación de Hitler a mí me parecía genial, porque si bien Hitler es un personaje horroroso, nivel como histórico, él le daba una humanidad que también era como inquietante, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos muchos lados, no solamente, oye, este es un personaje malo o este es un personaje cómico, entonces puro chiste o... Que no puede ser blanco o negro solamente. Claro. Exacto. Entonces yo en general trato como de buscarle humanidad a los personajes que me toca interpretar y eso a veces causa gracia. Por ejemplo, en La Nana, que también... se logra con acciones físicas. A mí me encanta mucho el tema de las acciones físicas. Que todo el mundo siempre está haciendo algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, La Nana cuando comía torta, yo me había dado cuenta que mucha gente come torta como sin querer tocar la cuchara. Sí. Y gente también como de un estrato específico. Porque hay toda una cultura, no sé, de buenas costumbres o malas costumbres que identifican una clase social. Entonces Seba le daba mucha risa a mi propuesta de que ella mascaba la torta y se hacía como la sacaba con los dientes, o no sé, o la forma de limpiar los baños, ¿cierto? O cuando le dolía la cabeza, a veces cuando a uno le duele la cabeza, o por lo menos yo lo hago, me aprieto cosas que creo que me van a aliviar el dolor. Un poco. Entonces todas esas cosas finalmente enriquecen a los personajes y dan a veces gracia porque uno dice, sí, uno, eso se hace. Oye, antes a propósito de dónde inspirarse un poco para sacar estos personajes o desarrollarlos o los trabajos que has hecho en cine, tú mencionabas, ya que estábamos hablando de lo del humor, la influencia de tu abuela, por ejemplo. En cuanto a actrices o actores, ya has mencionado algunos, Bruno Ganz, las películas de Mike Leigh, otros quizás, no sé si decir referentes, pero también que te hayan servido mucho en tu etapa formativa o incluso hoy en día, de gente que admires tú, como que en particular, que te inspire para desarrollar también tu propio trabajo. Sí, mucha gente. Yo encuentro que yo siempre le digo a mis amigos, colegas, que hace muy bien ver buenas series o buenas películas o cosas que realmente uno dice, wow. Y además que como uno sabe el atrás, ¿cierto? Todo lo que hicieron para lograr eso. Por ejemplo, yo trabajé una vez en una película que se llamaba La lección de pintura, de Pablo Perelman. Y ahí el protagonista era Daniel Jiménez Cacho. Gran actor mexicano, notable. Tremendo. Yo no lo conocía, entonces mi personaje era chiquitito, pero había que estar mucho rato también esperando que pasaran la escena. Y yo aprendo de la gente, digo, y me impresionaba de él, que después, bueno, lo pueden averiguar, él se llama Daniel Jiménez Cacho, y trabajaba mucho con la mirada, solamente. O sea, el cine, una de las gracias que tiene, que todo el mundo lo sabe, es que debería ser muy pequeño en términos como... ¿La gestualidad? La gestualidad, que no quiere decir que no se haga nada, que no se proyecte,
Pero de él yo aprendí, por ejemplo, que él expresaba mucho solo con mirar. Entonces uno podía leer su estado emocional de acuerdo solamente a su mirada. Entonces eso lo encuentro súper lindo. O sea, como que ahí dije, wow, qué importante es tener una vida interior que se proyecta en el cine a través de un gesto pequeño. Qué bonito eso, sí. Estaba pensando también en los trabajos que has estado haciendo en el cine internacional a partir de que La Nana te fue como una gran, podríamos decir, como un impulso para una carrera. No es que hayas hecho tantas películas internacionales, pero las que has hecho han sido importantes en el último tiempo. Mencionamos antes Rotting in the Sun, que a pesar de estar dirigida por Sebastián Silva, realizador chileno, y tener gente en el equipo como Gabriel Díaz, distintas personas, era una coproducción entre México y Estados Unidos. Y Problemista, donde estuviste en este año, te pudimos ver por acá, estuviste en el verano en el estreno en el Festival de Sundance, verano nuestro, invierno de ella, y ahí te codeaste con distintas figuras, a pesar de que en pantalla te tocaba más interactuar con tu hijo en la ficción. Tienes que desarrollar, tanto en Rotting in the Sun como en la película Problemista, tienes que desarrollar otros acentos y es otra realidad. Se supone que en una eres mexicana y en la otra eres salvadoreña, entonces son realidades muy distintas. ¿Cómo fue eso? Que habitualmente te hemos visto siempre encarnando, interpretando roles chilenos, y ahí hacer una realidad distinta. ¿A qué te aferraste? ¿De quién lo tocaste para sacar esos personajes? En todas las cosas, en lo de México, en todas las cosas mexicanas que uno consume. Pero te salía increíble el acento mexicano. Oye, pero, yo conozco a harta gente que no sabía quién era. No, sí, trabajé con un coach. ¿Ya? Y también es como es una mezcla entre nervio, desafío y la confianza en mí misma de decir, ¿por qué no? Pues voy a hacerlo, güey. Claro, y trabajar con gente que sabe. Hay un coach mexicano que trabaja con muchos actores que no son mexicanos para que logren un acento creíble. Y él me ayudó mucho, me dio unos tips. En la película de Julio Torres, por Problemista, él era salvadoreño. Eso fue más aperrado, porque tuve muy poco tiempo para hacerlo. Y yo había estado en El Salvador y de nuevo en mi disquete dije, estos gallos hablan como centroamericanos, pero hablan más suave, por ejemplo, que los puertorriqueños o que los cubanos, no sé. Entonces, ahí, y lo otro también, que una vez hice una película en Argentina, que se las recomiendo, que se llama Marilyn, sí. Que está en Onda Media. Sí. Y ahí tenía que hacer de Argentina. Y siempre también yo soy muy viva, soy muy pilla, porque digo, el sonidista es mi aliado. El sonidista que es argentino en este caso, el sonidista mexicano, y el otro, bueno, en Problemista era Julio, digamos, pero yo les decía a los sonidistas, ustedes que escuchan todo lo que yo digo, díganme cuando no. O sea, más que con el director. El director está lleno de otros problemas o de cosas que resolver, que estar preocupado a mi acento, a no ser de que haya sido muy malo, yo creo que... Pero ahí los sonidistas son mis aliados. Y me decían, eso no suena así. Pero entre los dos, ¿no? Ya, ok, gracias. Sí, era bonito ese personaje. Y ahí, por ejemplo, teníamos un rol dramático, ya que estábamos hablando de todo el humor, era un rol de esa película, Marilyn era una película bien dramática, un rol de madre difícil. Sí. Es interesante cómo sacas esos otros matices, porque como comentábamos, la diferencia entre la comedia y el drama en el cine quizás es más notoria. Claro, es que ahí en Marilyn era un guión, una temática muy densa y muy triste y muy... No había espacio para cosas chistosas. Claro, pero también había un tema muy valioso e importante ahí a favor de la diversidad, de entender un poco a nivel familiar eso, así que nuevamente tenemos... Tragedia, claro, nuevamente tenemos ese interés tuyo por abordar películas donde hay temáticas que te interesa tratar. Bueno, y en relación al acento, lo último, también yo de chica, según mi mamá, era muy buena para imitar. Entonces ahí yo agarraba ese pequeño talento que tenía, imitaba a mis compañeros, no era una Kramer, pero sí logro sacar la esencia a la gente.
Bueno, y como estábamos hablando del humor, el drama, tú has interpretado roles muy notables en teatro, en televisión. En televisión sobre todo más asociados a la comedia, pero en el teatro también roles muy dramáticos. Es muy distinta, yo sé que es una pregunta muy, muy típica, pero es ineludible hacerla, sobre todo en un programa como este y con la audiencia que tenemos acá, que son colegas tuyos. Es muy diferente el acercamiento tuyo a la actuación frente a cámara, la actuación para la pantalla grande y para después una película, con lo que desarrollas tú en teatro, matices distintos, forma de abordar distinto el rol. ¿Cambia mucho eso para ti en particular? No, en el sentido de abordar el estudio del personaje, no. Es similar, digamos, la construcción, el valor del guión, de la palabra, de la coherencia del texto. Lo que sí, la gran diferencia para mí tiene que ver con la proyección y la energía. Y que, o sea, todo el mundo lo ha visto, un actor hiperexpresivo en cine no funciona, o desentona, o desafina, ¿cierto? El cine es todo tan pequeño, y esto lo he dicho 1000 veces, ya lo voy a decir de nuevo, pero no voy a inventar una cosa, es que es como la sensación de un dimmer interno de proyección de energía. O sea, en el teatro no nos sirve que yo hable así porque nadie me va a pescar. Se van a quedar dormidos. Entonces es como es entregar. La Bélgica Castro siempre decía, fuerte y claro en el teatro. Fuerte y claro. Y en el cine es al contrario, lo menos es más, que es una frase yo creo que ya debe estar inscrita por ahí por alguien, pero funciona bastante, pero que no quiere decir que no tampoco exista proyección y vida interna. Y la tele es que depende de la tele, porque hay muchos tipos de tele, pero la tele que a mí me gusta se trabaja muy similar a cómo se trabaja el cine. Últimamente, desde que salieron las plataformas y las producciones independientes de los canales, casi se repite mucho la gente de cine. Entonces es más o menos similar. Y han salido producciones notables donde has estado, como Bala Loca, por ejemplo, que sí. Yo sé que es una que, bueno, me mencionaste antes, Volver a mí, como que son series donde Flora también que justamente pueden Geografía del deseo. Sí, series notables. Sí, bueno, uno ve en general el tratamiento de las series es muy cuidado, es muy hermoso y dan ganas de que se financiaran más proyectos así. No sé cómo estará el Consejo Nacional de Televisión al respecto, no sé cómo está el concurso, las platas. Supongo que estamos un poquito mejor que los argentinos. En términos de finanzas. O sea, en estos momentos yo creo que sí, probablemente. Sí. Oye, brevemente, antes de ir cerrando para pasar a las preguntas de nuestra audiencia, mencionaste a Bélgica Castro y creo que es importante también comentarlo. Yo sé que tanto Bélgica Castro como Alejandro Sidekin fueron muy importantes para ti, no solamente en lo creativo, en la relación de interpretación, en la creación misma, la parte artística, sino además como amistad, como en lo personal. ¿Qué aprendiste también de ellos? Que deben ser montones de cosas, muchas cosas, pero también en términos interpretativos, por ejemplo, de Bélgica Castro. Sí, no, mira, aprendí básicamente como el respeto. Estoy buscando la palabra, pero la tenía recién, pero se me olvidó. Que no es respeto, sino que sí, también respeto. Pero el amor genuino al arte de la interpretación. La consecuencia, tratar de ser consecuentes con lo que se predica y con lo que se practica. La Bélgica para mí es el tremendo referente al respecto. Por eso cuando hablábamos antes de referentes o inspiraciones, sí. Entonces yo creo que se puede ser una actriz respetada o prestigiosa sin necesidad incluso de hacer cualquier cosa. Creo que era una de las únicas actrices que logró hacerlo y finalmente también ganar un premio nacional. Pero claro, porque parece que renunciar a muchas otras cosas, pero aprendí mucho de ellos en ese sentido, como acción y consecuencia, no sé cómo llamarlo, pero y de Alejandro igual, de valorar valorar la calidad, no solamente interpretativa, sino que de todo lo que hace que un proyecto sea respetado, valorado y alabado. Y ahí son muchos factores. Actores, fotos, escenógrafos, diseñadores, iluminadores, vestuaristas. Un trabajo en equipo totalmente. Sí.
Sí. Entonces, eso a mí me gusta mucho de este oficio, que es un trabajo en equipo. Y siempre lo destaco y lo agradezco. O sea, yo no soy la actriz que he llegado a ser solamente por mérito mío. Hay un séquito de gente que ha hecho posible que mis propuestas o como enfrento yo los roles tengan posibilidad de brillar. Muy bien, me parece. Bueno, podríamos estar hablando horas porque hay tanto que conversar, siempre muy entretenido hablar contigo de roles, de interpretaciones, de películas, pero se nos va el tiempo y antes quiero pasar a las preguntas, que aquí hemos tenido una audiencia muy importante. También hay gente que nos va a estar viendo, por supuesto, a través de Santiago TV, canal de televisión de la Universidad de Santiago, pero en particular nuestra audiencia también nos hizo algunas preguntas acá, así que podíamos aprovechar de ver qué opinas al respecto. Acá me pregunta una: toda la curiosidad que te despiertan los trabajos con actores y la elaboración de los personajes mismos, con todo esto, ¿te gustaría alguna vez, bueno, no, aquí yo agrego también por mi cuenta, ¿te gustaría dirigir cine o teatro en algún momento a ti misma como directora? Sí, me gustaría. Siempre como cuando me imagino en eso o cuando tengo algunas ideas o cosas. Bueno, primero soy una cobarde porque encuentro que ser director de cualquier cosa o ser gestor o cabeza de un proyecto es una tarea gigante, porque abarca estar a cargo de muchas cosas. En cine es atroz, peor, porque es muy caro. Más encima. Pero cuando me visualizo en eso, yo creo que me visualizo más en el audiovisual que en el teatral. Yeah. Como directora o como gestora de alguna idea. Ojalá algún día veamos una película. Sí, yo creo que alguna vez voy a incursionar. Hice un videoclip que ha sido la única vez que dirigí de Villamili, Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva, y que les hice un videoclip. Y me sentía súper bacana. Todos me respetaban. Dando indicaciones ahí. Me creía la muerte. Aprovecha de mencionar cómo se llama el videoclip para que la gente lo vea. Por las noches del invierno se llama. Debe estar en YouTube. Está en YouTube, para que Qué lo hermoso. Y claro, yo imaginé la idea y la compartí con la Marce y a ella le gustó y discutimos cómo podía ser esta canción. Ahí también influía, como lo hablamos antes, que Marcela Mili, tú has actuado con ella, es una colega. Sí, también sí, está yo la admiro mucho claro, como música. Y ahí también me he dado cuenta de que no era tan complicado, porque a veces uno piensa que dirigir algo es manso buque, pero ahí cada uno depende con quién uno trabaje. Claro. ¿Cierto? Hay jefes de equipo, entonces, claro, uno no lo va a hacer todo sola. Entonces yo tengo que derribar ese miedo y atreverme a experimentar más. Ojalá que veamos pronto, ¿Sí? aunque sea un corto para partir, después un largo. Ser. Así que vamos a tener como directoras a Catalina Saavedra. Otra pregunta acá: ¿qué consejo le darías a los actores y actrices que están empezando en el trabajo audiovisual y teatral y cuando muchas veces nos cierran las puertas para postular a trabajo, dicen acá? Y postdata, te admiro mucho. Qué amor. No, mira, yo a la gente más joven siempre le aconsejo lo que yo te decía antes: hagan todo. Todo. No escatimen en nada, no le tengan miedo, porque la práctica hace al maestro. ¿Y cuál era el otro? Es que cuando son rechazados o rechazadas, que le dicen que no, postulan una cosa, resulta... Bueno, es que eso que tiene que ver con la pasión. A propósito del título de este programa, yo creo que cualquier cosa que te apasione no te derriba o no te derrumba, creo yo. Entonces, porque uno puede como actor generar sus propias cosas. Ahora, más aún, con este formato de plataformas, de cosas que incluso puedes hacer con el teléfono. Interactuar, interactiva la cosa. No, también. Claro, y yo puedo, sin necesitar a nadie, hacer mi propia idea, incluso con un teléfono. Y el trabajo en equipo, creo yo. Siempre hay que creer en alguien, siempre hay que admirar a alguien, siempre hay que desear. Y mi mamá me enseñó una cosa a propósito de ella siempre me decía que la vergüenza no sirve para nada. Y creo que tiene toda la razón. Porque a veces, es que me da vergüenza decir. Dile, ¿qué te importa? Dile, es que me da vergüenza.
Y no sirve para nada la vergüenza. Y eso yo lo comprobé una vez que soy buena para ir a los conversatorios, a las charlas, cuando viene gente que me interesa, y siempre me daba vergüenza preguntar. ¡Ah, qué vergüenza, qué vergüenza! ¿Qué va a decir de mí? Va a encontrar mi pregunta una estúpida. Puras rollos que no sirven para nada. Y un día vino Lucrecia Martel, que es otra de mis directoras favoritas, y yo fui a su charla, creo que en la Universidad de Alberto Hurtado, una cosa así. Y dije, no, tengo que vencer esto, tengo que vencerlo, es mi oportunidad de preguntarle algo. Y lo vencí y le pregunté, no me acuerdo ni qué le pregunté porque me puse súper nerviosa. Y me contestó y dije, no era tan terrible. Y ahora pregunto siempre. Muchas gracias, Catalina Saavedra, querida, admirada, muy respetada, por haber estado con nosotros en esta edición, con este nuevo espacio que estamos comenzando, que es Luz, Cámara y Pasión, como tú decías, justamente destacando eso. Como insisto, podríamos haber hablado mucho más rato, porque da para mucho, pero por lo menos lo que estuvimos conversando espero que haya sido entretenido para ti y sobre todo para la gente que nos está viendo. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ojalá que sirva de algo, que no me haya repetido mucho. Y gracias a ti, me encanta tu postura frente a lo que haces, porque eres muy estudioso, tienes muchos referentes. Y mi mamá siempre me dice, me encanta Joel Poble. Muchas gracias, Cata. Bueno, y también a la gente que nos acompañó acá en la audiencia, por supuesto, nuestro agradecimiento porque hayan estado con nosotros en esta ocasión, y a la gente que nos está viendo, darles las gracias también por estar sintonizando, viéndonos acá, y sobre todo acompáñenos en las siguientes ediciones de este nuevo programa que estamos preparando con mucho cariño, como comentábamos antes, entre la Fundación Gestionarte de Chile Actores y el canal de televisión de la Universidad de Santiago. Nos vemos en un próximo programa.